Denver, Colorado, Estados Unidos. Acabamos de cenar en casa de los Guainio. Allison, la mujer de Todd, está arriba ayudando a su hija Addison con los deberes. Todd y yo estamos abajo, en la cocina, lavando los platos. Era como volver atrás en el tiempo. Me refiero al nuevo ejército. No tenía nada que ver con el ejército con el que había luchado y casi muerto en Yonkers. Ya no estábamos mecanizados, no había tanques, ni artillería, ni orugas, ni siquiera Bladris. Esos cacharros seguían en la reserva. Los modificaban para cuando tuviéramos que tomar las ciudades. No, los únicos vehículos rodados que teníamos, los Humvees y unos cuantos ASB M-777, se usaban para llevar munición y esas cosas. Íbamos siempre a pata, caminando en columnas, como se ve en los cuadros de la Guerra Civil Americana. Había muchas referencias a los azules contra los grises, sobre todo por el tono de piel de los zetas y el color de nuestros nuevos uniformes de combate. Ya no se molestaban con los patrones de camuflaje. De todos modos, ¿para qué? Además, supongo que el tinte azul era el más barato por aquel entonces. El traje en sí tenía cierto parecido con los monos de los equipos de los SWAT. Era ligero, cómodo y entretejido con Kevlar. Creo que era Kevlar. Y los antimordiscos. Podías ponerte guantes y una capucha que te cubría toda la cara. Más adelante, en los enfrentamientos directos urbanos, esa posibilidad salvó muchas vidas. Todo tenía un aspecto retro o algo así. Nuestros lobos parecían algo sacado de, no sé, El Señor de los Anillos. Las órdenes eran utilizarlos solo en caso de necesidad, pero te aseguro que fue necesario un montón de veces. La verdad es que te hacía sentir bien, ya sabes, blandir un buen cacho de acero. Lo convertía todo en algo personal, te daba una sensación de poder. Notabas cómo se corrompía el cráneo, y eso era un chute de adrenalina, como si recuperases tu vida, ¿entiendes? Aunque tampoco me importaba pegarles un tiro. Nuestra arma principal era el SIR, el fusil de infantería estándar. La culata de madera hacía que pareciese una pistola de la Segunda Guerra Mundial. Supongo que los materiales compuestos eran difíciles de producir en serie. No sé bien de dónde salieron los SIR, aunque he oído que era una copia modificada del AK. También dicen que era una versión básica de XM8, que el ejército ya preparaba como arma de asalto de última generación. Incluso oí que se inventó, probó y fabricó por primera vez durante el sitio de la Ciudad de los Héroes, y que los planos se transmitieron a Honolulu. Si te soy sincero, no tengo ni idea, ni tampoco me importa gran cosa. Puede que tuviese mucho retroceso y que solo disparase en modo semiautomático, pero era súper preciso y nunca se castillaba. Podías arrastrarlo por el barro, dejarlo en la arena, soltarlo en agua de mar y dejarlo allí varios días. Daba igual lo que le hicieses a esa preciosidad, nunca te decepcionaba. La única monería que llevaba era un equipo de conversión, con repuestos, culatas y cañones adicionales de distintas longitudes. Podías elegir un fusil de francotirador a larga distancia, uno de alcance medio o una carabina de corto alcance. Todo en la misma hora y con solo meter la mano en la mochila. También tenía un pincho o una cosa de unos 20 centímetros de largo que se podía desplegar en un segundo si tu lobo no estaba a mano. Teníamos una bromita. Cuidado que le vas a sacar el ojo a alguien. Cosa que hacíamos mucho, claro. El SIR era un arma estupenda para el combate cuerpo a cuerpo, incluso sin el pincho ese. Y se suma todo lo bueno que tenía, está claro por qué siempre nos referíamos a él como respetuosamente como SIR. Nuestra munición básica era el pie enano, 5.56 pie. Bueno, pie son las siglas de Pyrotechnically Initiated Explosive. Un diseño excepcional. Estallaban al entrar en el cráneo del Z y lo fragmentaban, lo freían los sesos. No se corría el peligro de entrar en contacto con materia gris infectada y no hacía falta perder el tiempo encendiendo hogueras. Cuando tocaba limpieza de campo no tenías que decapitarlos antes de enterrarlos, solo excavar la zanja y meter dentro el cadáver. Sí, era un ejército nuevo, tanto las armas como la gente. El reclutamiento había cambiado y ser soldado raso era una cosa muy distinta. Seguían con los requisitos de siempre: resistencia física, competencia mental, motivación, disciplina para superar retos difíciles en condiciones extremas, pero todo eso no valía una mierda si no podías soportar la conmoción Z a largo plazo. Vi a muchos amigos caer por la presión,
Algunos se derrumbaban, otros se disparaban con sus armas y otros disparaban a sus compañeros. No tenía que ver con la valentía ni nada por el estilo. Una vez leí una guía de supervivencia de la aviación británica que hablaba sobre la personalidad del guerrero. Se suponía que tu familia tenía que ser estable tanto económica como emocionalmente, y que ni siquiera debían atraerle las chicas cuando eras muy joven. Guías de supervivencia. Agita la mano, fingiendo que se masturba. En cuanto a las caras nuevas, podrían haber sido de cualquier parte, tu vecino, tu tía, ese pobre profe sustituto o ese patán gordo y vago del tráfico. Desde un antiguo vendedor de seguros a un tío que seguro que era Michael Strip, aunque nunca conseguí que lo reconociera. Supongo que tenía sentido, cualquiera que hubiera llegado vivo hasta aquel punto estaba capacitado, porque en cierto sentido todos eran veteranos. Mi colega, la hermana Montoya, de 52 años, había sido monja. Supongo que todavía lo era, a pesar de medir 1,70 m y estar escuchisimizada. Había protegido a toda su clase de domingo durante 9 días, armada tan solo con un candelabro de hierro de 2 metros. No sé cómo conseguía cargar con su mochila, pero lo hizo, y sin quejarse. De nuestra zona de reunión de Needles hasta nuestro lugar de contacto a las afueras de Hope, en Nuevo México. Hope, sí, Esperanza. En serio, así se llamaba la ciudad. Dicen que los jefazos la escogieron por el terreno llano y despejado, con desierto delante y montañas detrás. Al parecer era perfecto para un combate abierto y el hombre, bueno, el nombre no tenía nada que ver. Sí, ya. Estaba claro que los jefes querían que aquella operación de prueba saliese como la seda. Era el primer combate importante en la tierra que habíamos librado desde Yonkers. Uno de esos momentos en los que se juntan muchas cosas distintas. Ya sabes. Un momento crítico. Sí, eso creo. La gente nueva, las cosas nuevas, el entrenamiento nuevo, el plan nuevo. Se suponía que todo tenía que combinarse para aquel enorme lanzamiento inicial. Nos habíamos encontrado con un par de docenas de M's por el camino, los perros los localizaban y sus cuidadores los derribaban usando armas con silenciador porque no queríamos atraer a demasiados antes de estar listos. Queríamos que la pelea siguiese nuestras reglas. Empezamos a planificar nuestro huerto, estacas de protección con cintas fluorescentes en filas cada 10 metros, nos servían para marcar el alcance, para saber exactamente a dónde apuntar. Algunos también realizábamos tareas sencillas como limpiar el terreno o disponer las cajas de munición. Los demás tenían que limitarse a esperar sin hacer nada, salvo picar algo, recargar las mochilas de hidratación o incluso echar un sueñecillo, si es que conseguíamos dormirnos. Habíamos aprendido mucho desde Yonkers. Y los jefes nos querían descansados. El problema era que eso nos daba mucho tiempo para pensar. ¿Has visto la peli esa que hizo Elliot sobre nosotros? La escena de la fogata, con los soldados venga, soltar frases ingeniosas, y las historias y los sueños para el futuro. Incluso ese tío con la armónica. Chaval, no tenía nada que ver. En primer lugar era mediodía, así que no había ni fogatas ni armónicas bajo las estrellas y todos estaban muy callados. Sabías que todos pensaban lo mismo. ¿Qué coño hacemos aquí? Estábamos en Zombilandia y por nosotros podían quedársela. Nos habían dado muchas charlas sobre el futuro del espíritu humano. Habíamos visto el discurso del presidente Dios sabe cuántas veces, pero el presi no estaba allí, delante de los zetas. Las cosas nos iban bien al otro lado de las rocosas. ¿Qué coño hacíamos allá afuera? Sobre las 13 horas los radios empezaron a graznar. Eran los cuidadores de los perros que habían establecido contacto. Nos preparamos, cargamos, ocupamos nuestros puestos en la línea de tiro. Era la base de la nueva doctrina de batalla. Una vuelta al pasado, como todo lo demás, nos colocamos formando una línea recta en 2 filas, una activa y otra de reserva. La reserva era para que cuando alguien de la primera fila necesitara recargar, no se perdiese su aportación a la línea. En teoría, si todo el mundo estaba disparando o recargando, frenaríamos a los zetas mientras durase la munición. Oímos los ladridos. Los perros traían a la horda. Empezamos a ver zetas en el horizonte, cientos de ellos. Me tembló todo el cuerpo. A pesar de que no era la primera vez que tenía que enfrentarme a ellos desde Yonkers. Había estado en las operaciones de limpieza de Los Ángeles y participado en los trabajos de las rocallosas. Cuando el verano derritió los pasos, siempre temblaba como un flan. Llamaron a los perros que corrieron a colocarse detrás de nuestras líneas. Pasamos al mecanismo de reclamo primario porque cada ejército tenía ya uno.
Los británicos usaban gaitas, los chinos usaban cornetas, los sudafricanos golpeaban los fusiles con los asengais y entonces entonaban cánticos zulús a grito pelado. Nosotros teníamos a los duros de Iron Maiden. Bueno, yo personalmente nunca he sido un entusiasmo del heavy metal. Lo mío es el rock clásico, sin más, y Driving Suit de Hendrix es lo más fuerte que escucho. Pero lo reconozco. Lo entendí perfectamente mientras esperaba allí, envuelto en el aire del desierto, notando el ritmo de The Trooper en el pecho. En realidad, el mecanismo de reclamo no era para los Zetas, sino para levantarnos el ánimo, para llevarse parte del mal, de ese mal rollo que daban los zombies, pero cachondearse de ellos, como dirían los españoles. Cuando Dickinson chilló "As you plug into a certain diet", yo ya estaba a tope, el Sir cargado y listo, los ojos fijos en la aullante horda que se acercaba. Estaba en plan, vengan Zetas, vengan de una puta vez. Justo antes de que llegase a la primera marca, la música empezó a apagarse. Los jefes de escuadrón gritaban, ¡primera fila, lista! Y la primera fila se arrodilló. Después llegó la orden de apuntar y entonces mientras conteníamos el aliento y la música se apagaba del todo, oímos la orden de disparar. La primera fila entró en acción, petardeando como una metralleta SWAT en modo automático y derribando a todos los M's que cruzaban las primeras marcas. Teníamos órdenes estrictas de disparar tan solo a los monstruos que cruzaran la línea y esperar a los demás. Llevábamos varios meses entrenándonos así y ya lo hacíamos por puro instinto. La hermana Montoya levantó el arma por encima de la cabeza, señal de que tenía el cargador vacío, así que nos cambiamos. Quité el seguro y apunté a mi primer blanco. Era una M. No llevaría muerta más de un año. La melena rubia solo le cubría parte del cuero cabelludo que se veía tenso y curtido. La barriga, hinchada, le asomaba a través de una camiseta negra desteñida que decía Z de zorra. Apunté entre los lechosos ojillos azules. Ya sabes, que en realidad no son los ojos lo que les da ese aspecto empañado, sino los miles de diminutos arañazos que hace el polvo en la superficie porque los zetas no producen lágrimas. Aquellos arañados a ojos azules celestes estaban fijos en mí cuando le apreté el gatillo. La vara la tiró de espaldas y le salió humo por el agujero de la bala. Respiré profundamente, apunté al siguiente y no necesité más. Ya estaba concentrado. Nuestra doctrina decía que había que hacer un disparo por segundo, de forma lenta, irregular y metódica. Empieza a chasquear los dedos. En las montañas habíamos practicado con metrónomos, mientras los instructores repetían: «Ellos no tienen prisa, porque tú sí». Era una forma de mantener la calma y el ritmo. Teníamos que ser tan robóticos como ellos. «Sed más zombies que los zombies», nos decían. Disparar, cambiar, recargar, beber un poco de la mochila, coger los cargadores que te daban los Sandlers. ¿Sandlers? Sí, los equipos de recarga. Era una unidad especial de reserva que estaba dedicada exclusivamente a asegurarse que no nos quedáramos sin munición. Solo llevaban encima cierto número de cargadores y recargar cada uno de ellos suponía mucho tiempo. Los Sandlers corrían por la línea recogiendo cargadores vacíos, recargándolos con la munición de las cajas y llevándolos a todos el que necesitara, haciéndonos una señal. El tema es que cuando el ejército empezó a entrenarse con estos equipos, uno de los chicos empezó a imitar a Adam Sandler. Ya sabe, en la peli El Aguador era lo mismo, salvo que ellos repartían munición. A los oficiales no les hacía mucha gracia el mote, pero al equipo de recarga les encantaba. Los Sandlers eran nuestros salvavidas. Estaban coordinados como un puto ballet. No creo que a nadie le faltase una bala en todo el día y la noche. La noche. No dejaban de llegar. Un enjambre en cadena de los buenos. Eso es un ataque a gran escala. Más que eso, si un M te ve y va detrás de ti, gime. Y a 1 kilómetro de allí, otro M oye el gemido. Lo sigue y gime. Y eso lo oye otro, 1 kilómetro más allá. Y después otro. Tío, si la zona está lo bastante llena, si no se rompe la cadena, vete a saber desde qué distancia pueden llegar. Y eso si es de 1 en 1. Si calculas 10 por kilómetro, o 100, o 1000. Empezaron a amontonarse formando una empalizada artificial en la primera marca, una cresta de cadáveres que aumentaba de altura con cada minuto que pasaba. Estábamos construyendo una fortificación de zombies, creando una situación en la que solo teníamos que disparar a las cabezas que se asomasen por encima. Los jefazos los tenían planeado.
Habían preparado un cacharro periscópico que permitía a los oficiales ver por encima del muro. Además, recibían imágenes en tiempo real de los satélites y aviones teledirigidos de reconocimiento, aunque nosotros los soldados rasos no teníamos ni idea de qué estábamos viendo. Land Warrior había desaparecido por el momento, así que nos limitábamos a concentrarnos en lo que teníamos delante. Empezamos a recibir contactos por todos los frentes, zetas que rodeaban el muro, que se acercaban por los flancos o incluso por detrás. Los jefes también lo tenían pensado y ordenaron que formásemos un cuadrado. Un cuadrado de refuerzo. O un rack-sync. Supongo que en homenaje al tipo que lo inventó. Formamos un cuadrado apretado, manteniendo las dos filas con los vehículos y demás en el centro. Era una apuesta arriesgada porque nos dejaba aislados. Es decir, si el único motivo por el que no había funcionado en la India era que habían quedado sin munición, pues no teníamos ninguna garantía de que no sucediese de nuevo. ¿Y si los jebazos se habían cagado? ¿Y si no habían preparado suficientes balas o habían subestimado lo fuertes que podían ser los Zetas aquel día? Podíamos estar en otro Yonkers, o peor, porque de allí no saldría nadie vivo. Pero sí tuvieron munición suficiente. De sobra. Los vehículos estaban llenos hasta el techo, teníamos agua y teníamos gente de reemplazo. Si necesitabas descansar 5 minutos, levantabas el arma y uno de los Sanders ocupaba tu puesto en la línea de fuego, mientras podía darle un bocado a las raciones, echarte agua en la cara o estirarte y cambiarte el agua del canario. Nadie perdía tiempo muerto. Pero teníamos unos equipos loqueros de combate que examinaban el rendimiento de los soldados. Llevaban con nosotros desde los primeros días en las montañas. Conocían caras y nombres y sabían cómo, no me preguntes cómo, cuando la tensión de la batalla empezaba a afectar a nuestro rendimiento. Nosotros no nos dábamos cuenta, o por lo menos yo no. A veces fallaba un tiro y tardaba medio segundo en disparar en vez de un segundo completo, y de repente alguien me daba en el hombro y entonces sabías que tenía que parar 5 minutos. Funcionaba. Antes de darme cuenta estaba de vuelta en la línea con la vejiga vacía, el estómago satisfecho, más tranquilo y con menos tirones. Suponía una enorme diferencia, y el que crea que podía haber aguantado sin eso, debería intentar acertar en el centro de una diana móvil cada segundo durante 15 horas. ¿Y la noche? En la noche utilizábamos reflectores de los vehículos, unos focos potentes y cubiertos de rojo para que no nos estropeasen la visión nocturna. Lo único que resultaba espeluznante cuando luchabas de noche, aparte de que las luces fuesen rojas, era el brillo que emitía la bala cuando se introducía en la cabeza. Por eso lo llamábamos cerezas, porque si el compuesto químico de la bala no se había mezclado bien, ardía tanto que les iluminaba los ojos de rojo. Era una cura segura para el estreñimiento, sobre todo más adelante. Las noches que te tocaba guardia, cuando uno se acercaba en la oscuridad, esos ojos rojos, brillantes, inmóviles durante un segundo antes de caer. ¿Y cómo supieron que se había acabado la batalla? ¿Porque dejábamos de disparar? No, la verdad es que es una buena pregunta. Más o menos a las 4 de la mañana la cosa empezó a tranquilizarse. Ya no asomaban tantas cabezas. El gemido agonizaba. Los oficiales no nos dijeron que el ataque estaba terminando, pero lo veíamos mirando por los periscopios y hablando por la radio, y su expresión de alivio resultaba evidente. Creo que el último disparo fue justo antes del alba. Después de eso, nos limitamos a esperar a que amaneciese. Daba un poco de miedo ver el sol salir por encima de aquella torre de cadáveres que nos rodeaba. Estábamos completamente encerrados, con pilas de al menos 6 metros de alto y más de 30 metros de ancho por todas partes. No se veía, no se ve, no sé bien cuántos matamos aquel día, porque las estadísticas dependen de quién te las dé. Los jumbis equipados con palas tuvieron que abrir un camino entre los cuerpos para que pudiésemos salir. Todavía quedaban algunos vivos, los más lentos que llegaban tarde a la fiesta, o que habían intentado trepar sobre sus amigos muertos para caer de nuevo en el montón. Cuando empezamos a enterrar los cadáveres salieron dando bandazos. Fue el único momento en que el señor Lobo entró en acción. Al menos no tuvimos que quedarnos para la limpieza, porque había otra unidad esperando en la reserva para eso. Supongo que los jefes consideraron que ya habíamos hecho bastante por un día. Marchamos 16 kilómetros hacia el este, montamos un bivac con torres de vigilancia y paredes de concertiner. Estaba hecho polvo. No recuerdo la ducha química, ni entregar mi equipo para la desinfección, ni entregar mi arma para la inspección. No se había encasquillado ni una vez y lo mismo le había pasado al resto de la unidad. Ni siquiera recuerdo meterme en el saco. Nos dejaron dormir todo lo que quisimos, lo que fue genial. Al final me despertaron las voces, todos estaban parlotando, riendo,
contándose historias. Se notaba un rollo distinto, un giro de 180 grados con respecto a hacía 2 días. Sabía que nuestra campaña por Estados Unidos acababa de empezar. Pero bueno, como dijo el presi, después de aquella primera noche, ya estábamos en el principio del fin.